Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente estamos aquí reunidos con cada uno de ustedes para alabar y exaltar a nuestro Dios. Vamos a dar inicio a este culto que creemos que va a ser maravilloso. Usted alabe al Señor con todo su corazón, exáltele, junte a su familia, tráigala a ese lugar donde usted está y juntos alabemos a nuestro Dios. Vamos a dar inicio, hermano, vamos a darle lectura al Salmo número 149. Salmo número 149 dice: Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alegres Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa él cante, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Nuevamente el versículo número 1 y 2 dice: Cantar a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alegres Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Aleluya. Vamos a dar inicio con una oración. Bendito Dios Todopoderoso, hoy en esta tarde, Señor, nos ponemos en sus preciosas manos. Padre, le pedimos que su Santo Espíritu se mueva en este lugar con poder, Señor. Que su Santo Espíritu se mueva en cada hogar, Señor. En cada lugar donde esté llegando esta transmisión, Señor. Que su Espíritu Santo obre con poder, Señor. Nosotros creemos en el Dios que sana, restaura, levanta. En el Dios que hizo milagros, el Señor que creó los cielos y la tierra, Señor. Nosotros creemos, bendito Dios, en usted, el creador de todo, bendito Dios. Padre, nuestra alma le alaba, nuestro ser le alaba, Señor. En esta tarde, Señor, ponemos nuestras vidas en sus manos, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, a cada uno de los que están viendo esta transmisión, Señor. Que su Espíritu Santo obre poderosamente, Señor. Si alguien estuviera en este momento postrados en la cama, Señor, le pedimos, bendito Dios, que usted sea, Señor, levantándolo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor y Dios. Padre, hemos de dar inicio, bendito Padre. Le alabamos, Señor, y le exaltamos, Señor. Muévase con poder en sus manos, Señor. Está, bendito Dios, este tiempo, este culto, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. El poderoso está del lado de nosotros. Al enemigo el Señor derribará. Con alabanza, con pandero y con danza, las murallas caerán. El poderoso está del lado de nosotros. Al enemigo el Señor derribará. Con alabanza, con pandero y con danza, las murallas caerán. Vamos, los invitamos desde casa, vamos a adorar al Rey de Reyes.
corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Por eso me regocijo en tu salvación. Dile que no hay Dios como mi Dios. Por eso me regocijo en tu salvación. Dile que no hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor nuestro Dios. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor nuestro Dios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Y mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Por eso me regocijo en su salvación. Diré que no hay Dios como mi Dios. Por eso me regocijo en su salvación. Diré que no hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor nuestro Dios. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor nuestro Dios. No hay santo. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor nuestro Dios. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace brillar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace brillar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace brillar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Démosle un aplauso al Rey de Reyes porque Él ha sido bueno con nosotros. Él siempre ha sido fiel y por los siglos de los siglos será fiel. Porque tenemos un Dios vivo, poderoso, en el cual podemos creer, podemos confiar y podemos darle toda la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos un Rey santo y no hay otro santo como mi Señor. No hay otro santo como el Señor Jesucristo, que fue el único que fue a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y hoy en esta tarde nosotros le adoramos y le damos
Cristo Jesús, porque necesitamos que Dios venga, visite nuestra casa, visite nuestra vida, pero sobre todas las cosas necesitamos que Él visite nuestro corazón. Necesitamos de Él, necesitamos arrodillarnos y decirle: en tus manos estamos. Necesitamos, dice en Segunda de Crónicas 7:14, dice que si se humillare mi pueblo, por el cual mi nombre fuera invocado, entonces yo iré, ¿sí? Y Él nos va a restaurar. Él va a venir y restaurar nuestros corazones. Él va a restaurar nuestra vida. Pero tenemos que adorarle, tenemos que humillarnos a Él, decirle: te necesito estar contigo, necesito que seas tú quien toque mi corazón, para que podamos ser libres, para que podamos seguir adelante, no importando la circunstancia que estemos pasando. No importando si estamos pasando una situación muy grave, déjame decirte que si tú tienes al Todopoderoso de tu lado, entonces serás librado de cualquier lucha, de cualquier prueba que estés pasando. Porque no te voy a negar que sí seguirás pasando la prueba, pero ahora vas a seguir con el Todopoderoso de tu lado. Ya no vas solo, ya no pelees en tus fuerzas, sino dale al Señor la autoridad en tu vida y dale el control de tu vida, y que Él establezca su reino en tu corazón, y que Él establezca su reino en tu casa, en tu familia. Padre, a ti te damos gracias y te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Sabemos que no hay santo como tú, Padre. Sabemos que no hay rey como tú, Señor, que tú eres Rey soberano, Dios de lo imposible, Padre, de lo sobrenatural. Y si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, y si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería, yo sé. Y si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Y si tan solo tocar el borde de sus manos, si tan solo pudiera ver su rostro, y si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería, yo sé. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Así nos dice su palabra, que nos acerquemos confiadamente por aquel sacrificio que hizo Cristo Jesús en nuestras vidas. Ahora yo quiero decirte en esta mañana
de aquel Dios todo soberano, todopoderoso, que Él es el que hace la obra en nuestras vidas. Acércate de Él, dile: te necesito, aquí estoy, aquí está mi familia, aquí están mis hijos, está mi esposo. Te necesitamos, Padre amado, necesitamos que tú seas nuestro refugio, necesitamos que tú seas nuestra ayuda. Levanta junto con nosotros en esta tarde una oración y dile: Señor, aquí está mi casa, está mi familia, y queremos servirte, queremos adorarte. No importando que estés desde casa, el Espíritu Santo está contigo, el Espíritu Santo está sobre tu vida, y en el nombre de Jesús declaramos que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, pero también le pedimos a aquel Rey de Reyes y Señor de Señores que se pose sobre tu vida. Sí, Señor, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos permites, Señor, alabarte, glorificarte, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de esta transmisión y de muchas más, Señor, que hoy te adoran, que hoy te alaban y que hoy bendicen tu santo nombre, Padre. Yo te pido en tu santo nombre, Señor Jesús, que tú mandes a tu Espíritu Santo, envía a tu Espíritu Santo a que fluya en cada una de las casas, a que fluya en cada uno de los hogares que nos están viendo. Oh Espíritu Santo de Dios, tú haz la obra, trae sanidad en aquellos corazones que están corrompidos en maldad, trae sanidad en aquellos corazones que están heridos, trae sanidad en aquellos corazones que no se quieren abrir por completo a ti, Señor. Sabemos, Padre, que estamos en una transmisión, Padre, pero también sabemos que tu Espíritu Santo está donde quiera, Señor. Que tú estás donde sea, Señor, que tú en todos lados estás, y así como estás de este lado, también estás en aquellas casas donde nos están viendo, y hasta allá, Señor, que sea tu misma presencia la que descienda. Permítenos, Padre, sentir de aquella paz que tú das, Señor, de ese amor incondicional. Tú solamente nos lo das, Padre. Sana nuestros corazones. Establecemos tu reino en nuestra casa, en nuestra familia. Establecemos tu reino en cada uno de los hogares de la iglesia de Mahanaim y de la gente que nos está viendo. Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta. Y a Él le damos gloria y le damos honra. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Sí, amantísimo Padre Celestial, a ti te damos gloria y te damos honra, Señor, y sabemos que tu misma presencia desciende en cada una de nuestras vidas, y sabemos que tu misma presencia, Señor, desciende en nuestros corazones, Padre, abrigándonos, abrazándonos, Señor, sintiéndonos confiados que te tenemos a ti, Señor, en nosotros, Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias. Bendecimos tu santo nombre. Gracias, Señor. Vamos a dar paso a su palabra, Señor. Sí, Señor. Hable a nuestras vidas, Señor. Hable por medio de sus siervos, Señor. Lo ponemos en sus manos, Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Gracias.
Bendito Dios, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, por los siglos de los siglos. Quiero invitarlos a que vayamos a las Sagradas Escrituras. Al libro de Ruth, por favor. Libro de Ruth. Vamos a estar prácticamente en este libro. Antes de iniciar, reciban un fuerte saludo, deseando que sea Dios en cada uno de sus hogares, amados. Bendecimos a Dios por la vida de nuestros hermanos que nos llevan en medio de la alabanza. Bendecimos su nombre y siempre lo hemos dicho, el único que merece la gloria en este lugar y en todo lugar es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a hacer una pequeña oración para estudiar la palabra de Dios. Oramos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le damos muchas gracias, Dios. Gracias por su bondad, gracias por su misericordia, mi Dios. Gracias, eterno Dios, porque en su amor nos regocijamos, Dios mío. Gracias, Dios mío, Señor, porque usted es bueno con cada uno de nosotros, mi Dios. Después de haber estado, Dios mío, Señor, un momento, Padre precioso, en sus manos, Señor, en sus preciosas manos por medio de la alabanza, Señor, estudiaremos, mi Dios, su palabra, Dios mío, deseando, Padre glorioso, que usted sea, Señor, en medio de nosotros, en medio de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre glorioso. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, le damos muchas gracias. Amén. Amén. Repito, vamos a estar en el libro de Ruth. No vamos a ver un versículo en sí, vamos a estar estudiando parte de este libro, el libro de Ruth. Amén. Entonces quisiera que todos estuviéramos ahí en nuestra casita y estuviéramos todos pendientes. Van a estar pasando los textos. Decimos a Dios porque ahora podemos tener ahí los textos para ustedes. Amén. Bueno, que Dios me los bendiga grandemente. Ruth, una mujer. Ruth, uno de los dos libros que llevan el nombre de mujer. Ruth, una mujer que quedó plasmada en la palabra de Dios, no siendo del pueblo de Dios. Ruth, una mujer que significa su nombre amiga o amistad. Ruth, una mujer que quedó plasmada. De hecho, muchos de los que conocemos la palabra de Dios, hay un texto o dos textos que son marcados casi siempre en el libro de Ruth. De hecho, hay muchos aún carteles, póster, que cuando nos habla de donde quiera que tú fueres, iré yo, donde quiera que vivieres, viviré yo, tu pueblo será mi Dios y tu Dios será mi Dios, y donde tú murieres, yo moriré. Y ciertamente es uno de los textos que se nos viene más a la mente. Pero yo quisiera que estudiésemos un poquito del contexto, que estudiésemos un poquito de la vida de Ruth y que llevemos, hermanos, en esta tarde a entender qué es lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida el día de hoy. Así es que vamos a ver un poquito acerca del contexto de este libro. Este libro es escrito, o más bien esta historia se es dada en el tiempo, en el periodo de los jueces. Habla de una mujer llamada Ruth y ella vivía o era parte de un pueblo de los moabitas. ¿Quiénes eran los moabitas? El nombre de moabita se cree que significa de padre o herencia de padre. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque si vamos un poquito a la historia, los moabitas son de aquel pueblo donde se produjo un incesto. Cuando en la Biblia encontramos que Lot sale ya de Sodoma y de Gomorra y dice que sus hijas lo embriagan, y en eso una de ellas se mete para tener descendencia y se mete con él, y de ahí
inicia la descendencia de los moabitas. Los moabitas eran hombres que no conocían a Dios, de hecho adoraban a un dios llamado Baal-peor, en el cual se consideraba que las ofrendas que le realizaban a él o parte de lo que ellos hacían eran orgías que ellos tenían para Baal-peor. Fue Balac, el rey de Moab, el que alquiló a Balaam para maldecir a los hebreos. De hecho, Juan a la iglesia de Pérgamo, ya en el libro del Apocalipsis, habla un poco así acerca de eso, lo voy a leer literalmente. En Apocalipsis 2:14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, y enseña a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, en el libro de Números, el capítulo 25, ustedes léanlo con calma, nos habla cómo el pueblo, cómo este pueblo de los moabitas hacen tropezar al pueblo de Israel. Y una de las cosas que Dios les dice claramente: no te mezcles con esta gente, no te mezcles porque van a apartar tu corazón de conmigo. Y ciertamente en el libro de Números, capítulo 25, habla esta historia. De hecho, ahí habla de que la ira de Jehová se enciende por cuanto los israelitas se metieron con los moabitas, se hicieron separar, hicieron hacer a un lado el corazón de Dios. Y en la ira dice que Dios le dice a Moisés: Moisés, toma a los príncipes y ahórcalos. Tú puedes ver en el capítulo 25 de Deuteronomio cómo Moisés toma a los príncipes y los ahorca. ¿Por qué? Porque Dios había establecido que no podían tener descendencia con ellos, que no podían juntarse con ellos. Ahora, Ruth pertenece a ese pueblo. Ruth pertenece al pueblo de los moabitas. Bien, vamos al capítulo número 1. Yo lo voy a ir leyendo un poquito rápido. Repito, esta historia se da en el contexto de los jueces. Israel está en un tiempo de apostasía, Israel está en un tiempo en el cual no querían obedecer a Dios. De hecho, el libro de los jueces dice que en aquellos tiempos no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. No había un rey, alguien que los estuviese gobernando, ellos hacían lo que querían. En ese tiempo es donde se da esta historia de Ruth. Ahora, capítulo número 1, y dice, versículo número 1: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Miren, dice la Biblia que en Belén viene un tiempo de hambre, un tiempo de escasez, vamos a llamarlo de esa manera. Y entonces este hombre llamado Elimelech toma a su familia y se la lleva de Belén y se la lleva a morar a los campos de Moab. Es decir, hubo hambre. Hambre es sinónimo de escasez, sinónimo de problemas, sinónimo de problemas en el hogar, sinónimo de falta de que haya en el hogar un sustento, de que haya en el hogar algún problema, etc. Dice que hubo hambre en aquel lugar y lo primero que hicieron ellos es ir a morar a los campos de Moab. En el contexto que yo les dije hace un momento, Moab era considerado un pueblo que no tenía que ver con el pueblo de Israel. Sin embargo, ante una necesidad, ante un problema, dice que lo primero que hicieron, ellos fueron ir a morar a los campos de Moab. ¿Qué tuvo que haber hecho Elimelech? ¿Esa habrá sido una buena decisión que tomó Elimelech? Ante la necesidad, ante el hambre, tuvo que salir a buscar algo en otros campos. Creo, de una manera personal, que la búsqueda de Dios en nosotros, cuando venga un tiempo, en este caso vamos a decir, hubo hambre, cuando haya un tiempo de problemas, cuando haya un tiempo de aflicción, cuando haya un tiempo de problemas en el hogar con los hijos, no tendremos que ir a morar a los campos de Moab. Tenemos que quedarnos en nuestro Belén y tenemos que buscar el rostro de Dios. No tenemos por qué ir
cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, la palabra campo muchas veces es reflejada al mundo. Ahora, dice, dejaron de confiar en Dios. En el tiempo de la hambre, en vez de confiar en Dios, fueron a buscar la provisión en Moab. Esa no era la solución. La solución, repito, era buscar el rostro de Dios, porque nosotros creemos que tenemos un Dios que suple nuestras necesidades, que tenemos un Dios que no nos va a dejar sin comer, que tenemos un Dios que, a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo, es un Dios que nos sustenta día con día, momento tras momento, porque Él es un Dios que está al tanto de nosotros. Elimelech no lo hizo así. Tomó a su familia, tomó a su esposa, tomó a sus 2 hijos y se fue a morar a los campos de Moab. Ahora, estamos literalmente viviendo un tiempo difícil. Se está viviendo un tiempo difícil, por lo que ustedes saben, por lo que yo sé acerca de la situación mundial que se está viviendo. Pero la primera recomendación que nosotros podemos hacer, iglesia, es buscar siempre el rostro de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos vendrán por añadidura. Si decidimos confiar en Dios, no nos hará nunca falta. Ahora, veamos lo que dice el versículo número 3. Dice, 2. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y se quedó con ella, con sus 2 hijos. 3. Dice, en el versículo 3 nos habla que lo primero que sucede cuando ellos van a vivir a los campos de Moab, vienen y empiezan las consecuencias. Y la primera consecuencia que pasó fue la muerte de Elimelech. Eso nos da una gran enseñanza. Que nosotros tenemos, repito, que buscar siempre el rostro de Dios. Siempre tenemos que estar en la presencia de Dios. Y ojo, nunca desviarnos. Porque en las decisiones que nosotros tenemos vamos a sufrir siempre consecuencias. Elimelech, lo primero que pasó en los campos de Moab, dice que muere él. Esta es la consecuencia a veces de retirarnos. Noemí se queda viuda. Siempre habrá una consecuencia cuando se aleja uno. Siempre habrá una consecuencia. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Versículo 4. Y dice, tomaron para sí mujeres moabitas, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Capítulo 25, Números, dice la Biblia, no te juntes, van a ser tropezadero para ti. Pero ¿qué hicieron los hijos de Noemí? Nuevamente vuelven a entrar a casarse con 2 mujeres moabitas. Ahora, miren, se casaron con quienes no debían. El nombre de Ruth significa amiga o amistad. El de la otra mujer es Orfa, que significa su cuello o su cráneo. En el versículo 5 dice, y murieron también los 2 hijos, Malión, Kelión, y quedando así la mujer desamparada, y así sus 2 hijos y su marido. Es decir, las consecuencias del pecado siguen a cada uno de nosotros. Las consecuencias de nuestras acciones siempre nos van a alcanzar. Elimelech decidió ir a los campos de Moab, decidió llevarse a sus hijos, llevarse a su esposa, y esa es una enseñanza para nosotros como varones de cabeza. Las decisiones que nosotros estemos tomando para nuestra familia siempre van a afectar a todo nuestro hogar. Porque como cabezas de hogar nosotros tenemos siempre que buscar la dirección de Dios para tomar las mejores decisiones. Elimelech dijo, vámonos a los campos de Moab, vámonos a vivir para allá. Y lo primero que pasó, muere él y por consecuencia ahora mueren sus 2
hijos. Noemí queda desamparada, se quedó sin nada, había escasez, ahora había más. ¿Por qué? Porque no puso en primer lugar a Dios, porque buscó las añadiduras y porque quiso hacer las cosas por sus propias fuerzas. Es decir, las consecuencias de esta familia lo estaban alcanzando. Y eso es algo que nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida, iglesia. Nosotros, ante toda necesidad, siempre lo primero es buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 6, porque aquí empieza un cambio. Dice, entonces se levantó con sus nueras. 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab. Dice, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y lo vuelvo a repetir. Dice, y oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Miren, Dios había escuchado a su pueblo. La respuesta estaba ahí. La respuesta había que llegar tarde que temprano. Sin embargo, ellos ante la desesperación salen de Belén y se van a vivir con los moabitas. Ahora, pero Dios escucha la oración, Dios escucha la necesidad que estaba pasando en Belén y dice que Dios visita a su pueblo. Esta es una hermosura. Eso entendemos, iglesia, que Dios siempre está al pendiente de nosotros, que Dios siempre estaba al pendiente de ellos. Y dice que cuando escucha que Dios visita a su pueblo, podemos entender, se hubiera esperado, hubieran estado esperando en Dios. Dios siempre llega a tiempo, Dios nunca se tarda. No sabemos cuándo, pero Dios va a responder. No sabemos en qué tiempo, pero Dios va a responder a nuestras necesidades. No son los pensamientos nuestros, son los pensamientos de Dios. Dios tiene un control perfecto de la situación. Sí, amén. Versículo 7. Salió pues del lugar donde había estado y con ellas sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Lo más importante de todo no es cómo estamos o lo que estamos pasando. Lo más importante es que si nosotros reconocemos, volvamos siempre a donde está Dios. Siempre, porque no hay mejor lugar que es estar con Dios. Y aquí miren, versículo número 8. Dice, y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volved cada una de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como lo ha hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso para una en casa de su marido. Y luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Versículo 11. Y Noemí respondió nuevamente la misma palabra, volveos, hijas mías. En el versículo número 8 le dice, andad, volveos. En el versículo número 9 les dice, 11, volveos nuevamente, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre para que puedan ser vuestros maridos. Y en el versículo 12 nuevamente les vuelve a decir, volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque diese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz a hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo, ya que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y versículo 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella, y Noemí le dijo nuevamente, he aquí tu cuñada se ha vuelto a tu pueblo y sus dioses, vuélvete tú tras ella. Hasta ahí. En estos versículos, del versículo 8 al versículo 14, vemos 4 veces una palabra, y esta palabra es volveos. Pregunta, ¿por qué Noemí le dice primero a ellas 2, ¿por qué les dice, hey, no me sigan, vuélvanse? Vuélvanse allá a estar con su Dios Balpeor, vuélvanse allá a sus ídolos.
Y la primera vez, y dice que ellas alzaron su voz y lloraron y dijeron, no, vamos contigo. Y nuevamente les vuelve a decir, no, ¿saben qué? Yo ya soy vieja, no puedo darles hijos, vuélvanse otra vez. Dice que vuelven a llorar amargamente, pero Orfa regresa. Y dice que nuevamente, y ve que Ruth la sigue otra vez y le dice, volvemos Ruth, vete. Pregunta, ¿por qué le está diciendo Noemí que vuelva? Si nosotros podemos decir, pues, si nosotros como cristianos cuando evangelizamos no queremos que la gente se vuelva al mundo, queremos al contrario, que vayan a las plantas de Dios. Ahora, miren, por segunda, por tercera y por cuarta vez le dice Noemí, vuélvete, vuélvete. El Dios al que adoraba Ruth, al Dios que adoraba Orfa, era un Dios con D minúscula, claro, llamado Baal-peor. Y según yo estuve investigando, una forma en la cual ellos hacían sacrificios hacia este Dios era tener orgías sexuales. Esa era la forma de vivir de los moabitas. Ruth, quiero imaginarme que estaba consciente y sabía cuál era la forma en cual su pueblo se movía, las cosas que ellos hacían. Ahora, Noemí conocía a Jehová de los ejércitos. Noemí sabía quién era Dios. Sí, amén. Y le está diciendo dos veces, vuélvete, vuélvete, vuélvete. Y por cuarta vez, vuélvete. Y la respuesta de Ruth es la que ya todos conocemos. No, yo voy a ir contigo, tu Dios será mi Dios. Miren, iglesia, ¿cuál habrá sido el sentir o el cambio de Ruth? Al tener presente al Dios Baal-peor y al Dios que le presentaba Noemí, a Jehová de los ejércitos, un Dios santo, un Dios fuerte, celoso, un Dios que amaba la santidad, un Dios al cual nosotros le amamos y le servimos. Ahora, miren, de una manera personal, yo cuando estudiaba y leía esta parte, yo decía, ¿por qué Noemí le dice a Ruth varias veces que no, que se regresara? Bueno, el contexto cultural lo podríamos entender un poquito más, lo que acabamos de leer, en el sentido de que no tenía ya como darle a un marido, etc. Pero miren, una cosa que yo entiendo ahí, y cuando yo leo que Cristo le dijo, las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Miren, Noemí conocía a Jehová de los ejércitos. Ruth tenía otro tipo de Dios. Para Ruth iba a ser muy difícil el entender la ley de Dios. Una aplicación muy personal, aclaro. Y entonces quiero imaginarme que Noemí le está diciendo, mira, al Dios que yo sirvo es un Dios santo, es un Dios celoso, sí es un Dios de amor, pero es un Dios santo. Piensa si en verdad quieres seguir conmigo, piensa si en verdad estás dispuesto a dejar a tu Dios Baal-peor y venir a Jehová de los ejércitos. Y cuando yo lo entendía de esa manera, yo me acordaba cuando Jesús les decía a sus discípulos, ¿en verdad quieres ser mi discípulo? ¿En verdad tú quieres seguirme? ¿Estás dispuesto a cargar tu cruz y seguirme? ¿En verdad tú estás dispuesto a seguir a Cristo? Miren, y lo he dicho muchas veces, lamentablemente hoy se ha presentado un Cristo muy light. Se ha presentado un evangelio muy simple. Se ha olvidado, hermanos, de presentarles a un Cristo al cual tenemos que morir para seguirle a Él, morir a nuestro yo, morir a lo que nosotros muchas veces nos gusta, pero sabemos que son un estorbo para nosotros. Miren, vean lo que dice el versículo 14, vamos a regresar un poquito. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a tu pueblo, a sus dioses, vuélvete tras ella. Orfa lloró, la besó, pero se regresó. Ruth lloró, pero la siguió.
dos tipos de mujeres, Ruth y Orfa. Una que aunque haya llorado, pero al final de cuentas regresó con Valpeor. Pero Ruth se mantuvo firme hasta el final para ir con ella. Dos tipos de cristianos. Dos tipos de cristianos. Un Orfa y un Ruth. ¿Por qué? Porque hay muchos que lloran. Hay muchos que dicen, yo te seguiré. Hay muchos que dicen, porque dicen, alzaron su voz y lloraron, no, ¿cómo te vamos a dejar, Noemí? ¿Cómo te vamos a dejar, Noemí? Pero al final de cuentas, Orfa, aunque haya llorado, se regresó. Sí, amén. Pero Ruth no, ella lloró, pero se mantuvo firme. Dos tipos de cristianos. Hay muchas personas que vienen a la iglesia, que están en su iglesia, lloran, lloran en la iglesia, alzan sus manos, pero siempre regresan a su Valpeor, regresan al mundo, regresan al Dios Valpeor, a aquel lugar, a los campos de Moab. Los cristianos, como vamos en este caso aplicándolo, como Ruth, se mantienen hasta el final se mantienen, porque sabemos nosotros que habrá un día en el cual escucharemos la voz de Dios, escucharemos una gran trompeta y el Señor vendrá por nosotros. Pero son a los que, aunque pasen, aunque lloremos, aunque pase la situación que estamos viviendo, nos estamos manteniendo siempre hasta el final. Una Orfa y una Ruth. ¿A quién eres tú? ¿A quién perteneces tú? ¿O a quién te asemejas tú? Santo. Amén. Porque esta es la enseñanza que quiero dejarles en esta ya tarde. Miren, ambas se comportaron casi hasta el final de igual manera. Tú lee la parábola del trigo y la cizaña y son igualitos. Se parecen, no hay casi a cuál irle. Pero llega un momento en el cual van a dar el fruto. Miren, que cada uno de nosotros, iglesia, no seamos como esta mujer Orfa, sino al contrario, seamos como Ruth. Sí, amén. Ruth sabía que ir a Israel era lo correcto. Estaba dejando todo lo que sabía que estaba mal. Cuando venimos a Cristo tenemos que renunciar a todo. A donde tú fueres, yo iré, donde vivieres, viviré, tu pueblo será mi Dios, tu Dios será mi Dios, donde murieres, ahí yo moriré. Ruth decidió dejar todo. Iglesia, el cristianismo es radical. No podemos estar jugando en el mundo y jugando en la iglesia. No podemos estar un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Nuestra responsabilidad es vivir íntegramente delante de Dios. Ruth dejó todo. ¿Qué pasó cuando Cristo se le acercaban a él? ¿Sí? Vende todo y sígueme. Mira que Señor, yo obedezco la ley, obedezco a mis padres, doy ofrendas, etcétera. Y Dios ve ahí el corazón de aquel joven rico y le dice, ve, vende todo. Y dice, y él le dolió en su corazón porque él era muy rico. Y dice que se dio la vuelta y se fue. Miren, hay una enseñanza bien bonita. No me quiero desviar de esto porque es otra historia. Ahí cuando Jesús ve que aquel joven rico se da la vuelta y se regresa, dice la Biblia, y Jesús lo amaba, Jesús sabía, quería salvarlo, pero dice la Biblia que Jesús simplemente lo vio como se dio la vuelta y se fue. Es decir, Dios respetó a él. ¿No quiere seguirme? Adelante. Mire, Dios nos dice a cada uno de nosotros que siempre tenemos esta opción: regresar como Orfa al mundo o seguir hacia Belén. En Belén está un Dios celoso. En Belén está un Dios que puso mandamientos. En Belén está un Dios que nos dice, sígueme. En Belén está un Dios al cual nosotros lo honramos y hacemos lo que procuramos hacer, lo que la Biblia está, no por temor, lo hacemos por amor a Él. Ahora, si no estamos dispuestos, entonces estaríamos siendo como Orfa. No, mejor me regreso a mi Valpeor, me regreso a mis campos de Moab.
Esa es la decisión que nosotros continuamente tenemos que tomar. No podemos estar, repito, fríos ni calientes. Tenemos que estar firmes ahí. Ahí la palabra de Dios nos lo dice en Apocalipsis. Ni frío, ni caliente. O frío, perdón, o caliente. Porque a los tibios dice, los vomitaré de mi boca. Más debería estar mejor. Iglesia, un amigo que tú me ves, el seguir a Cristo es lo mejor que tenemos. Sí, amén. El seguir a Cristo es lo mejor. El dejar todo aquello que sabíamos primeramente que ofendía a Dios fue lo mejor que pudimos haber hecho. Amén. Mucha gente podrá decir, pero ¿cómo si tú hacías esto? ¿Cómo si tú hacías aquello? Mira esto y aquello. ¿Y ahora? El dejar todo aquello es la mejor decisión que pudimos haber tomado, porque hoy seguimos a un Dios santo. ¿Con cuál te identificas tú? ¿Con Ruth o con Orfa? ¿Qué le implicó a Ruth dejar Moab? Familia, amigos, costumbres. ¿Qué le implicaba entrar a Israel? Mandamientos, estatutos, ley, etc. Ahora, vamos rápidamente al versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Sabemos el significado de Mara, significa amarga o amargura. Miren, Noemí significa placentera, Mara significa amargura. Todo aquel que se aleja de Dios llevará siempre este sello, Mara o amargura. Pero aquel que sigue a Cristo tendrá siempre la felicidad y tendrá siempre el consuelo de nuestro Señor Jesucristo. Miren, quiero por cuestión de tiempo adelantarme un poquito más y vayamos hasta el versículo número 12. Pero vamos al capítulo 3. Capítulo 3. Dice, capítulo 3, verso 4. Cuando él se acueste, notarás el lugar donde él se acueste, e irás y descubrirás su pie, y te acostarás allí, y él te dirá lo que has de hacer. Versículo 7. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. 9. Capítulo 9. Ella le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrer bondad que la primera, no yendo en busca de jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Quiero concluir con lo siguiente, y eso es una aplicación en general. Ruth no era del pueblo de Dios. Ruth era moabita. Los que por cuestión de tiempo no leímos más seguido, la Biblia nos narra que ella llega ahí, Noemí la manda a ver a Boaz. Sabía que por ahí la ley decía que podía ser redimida para seguir nuevamente con su familia, etcétera, con su linaje. Y entonces va y encuentra a Boaz y ya le da parte del fruto de ahí, etcétera. Y entonces regresa con Noemí. Noemí le dice, mira, cuando tú lo veas que están en la noche, ve y acuéstate en sus pies, y con su capa te tape, etcétera, etcétera. Miren, esta es una enseñanza sumamente hermosa, porque ella le está diciendo a él, redímeme. Y esa es una figura, porque muchos de nosotros fuimos a los pies, no de un Boaz,
Muchos de nosotros fuimos a las plantas de Cristo para decirme: Señor, redime, Señor, perdóname, Señor, ayúdame. Y entonces Dios extiende su mano y nos cubre, y ahora Él es el que nos ha redimido de nuestros pecados. Él es el que ahora nos ha aceptado como sus hijos. Miren, quiero concluir con lo siguiente muy rápidamente. Y la enseñanza que yo quiero que tú tengas en tu corazón es la siguiente. Dios ha extendido su manto para que toda la gente pueda ir a sus pies. Hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, cuando Él dijo: consumado es el plan, a lo que me has enviado ya ha sido cumplido. Ahora nosotros podemos ir confiadamente al trono de la gracia, podemos ir confiadamente. Amigo que me escuchas, iglesia en general, nosotros, iglesia, tenemos la gran bendición de que un día fuimos a las plantas de Cristo. Tal vez así como Elimelech tomamos decisiones erradas, tal vez como Elimelech nos equivocamos y por un tiempo nos fuimos a vivir al mundial. Nos fuimos a morar a los campos de Moab y allá anduvimos, ahí nos perdimos, ahí anduvimos haciendo lo que nosotros quisimos por mucho tiempo. Pero llegó un momento en que Dios habló en nuestra vida y decidimos dejar los campos de Moab y venir a morar a los campos de Belén, aplicándolo a este texto. Y hoy bendecimos a Dios porque cuando venimos a morar a los campos, o a la tierra mejor dicho, de Belén, venimos y encontramos a Cristo. Y hay muchos testimonios en nosotros de lo que nosotros, de cómo Dios nos rescató. A uno nos rescató de la enfermedad, a otro de vicios, pero venimos, nos plantamos a los pies de Cristo y Él nos redimió de nuestro pecado. La enseñanza es, quiero decirte, que no importa cómo tú hayas vivido tu vida, no importa cómo tú estés viviendo tu vida, en el sentido de que tienes que entender que hay un Dios que está dispuesto a perdonarte, que hay un Dios que está dispuesto, así como vos redimió a esta Ruth. Y qué mayor bendición, porque Ruth llegó a ser la bisabuela del rey David. Bendito sea el nombre de Dios. Una persona que no era del pueblo de Dios vino a ser la bisabuela de aquel gran rey de Israel, el rey David. Hay promesa para nosotros. Hay promesa que aunque nosotros hayamos fallado en muchas áreas de nuestra vida, le hayamos pecado, pero si nosotros regresamos a los pies de Cristo, Él está dispuesto a cubrirnos, Él está dispuesto a que nosotros volvamos a Él y ahora seamos parte de su redil y bendecimos a Dios por Él. Amada iglesia, no estemos como Orfa. Cristianos, no vivamos como Orfa. Miren, era igualita, lloraba. Yo te seguiré. Pero ante la insistencia, le dijo: está bien, voy a regresar. Y ay, Dios mío, como hemos escuchado mucho eso. Cuando alguien se casa con un inconverso: hoy no vayas a la iglesia, total. No, yo sí voy. Y después, a los 8 días: no vayas, mira, vamos a quedarnos a hacer una carnita asada aquí. No, es que tengo que ir a la iglesia. No, a los 8 días: vete, vamos a llevar a nuestros hijos al parque, mira que... Oye, pues es cierto, ¿verdad? No, que mira, no vayas a la iglesia, hoy vamos a estar aquí en la casa, vamos a ver una buena película. Y al final de cuentas empieza a enfriarse y empieza a regresarse a los campos de Moab. De ahí la importancia de enviar, joven, en quien has puesto tus ojos. Porque poco a poco, Orfa hacía lo mismo. Lloraba y decía: yo te seguiré. Pero al final de cuentas, ante tanta insistencia de Noemí, ella decidió: ok, está bien, mejor me regreso con Valpeor. Pero solamente Ruth se mantuvo firme. Y la bendición la vemos ahí, que llegó a ser la bisabuela del rey David. No importa cómo hayas vivido, de dónde vengas, de dónde provengas, cómo haya sido tu vida, Dios no solamente perdona tus pecados, Dios restaura tu familia. Y en verdad, cuando escuchamos testimonios de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros,
Hoy cantó, hoy estuvo con nosotros nuestro hermano Uciel. Algún día le vamos a dar la oportunidad de que dé un testimonio aquí y verán cómo lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Cuando la gente dice, no, ya no tiene solución. Aleluya, hay un Dios que viene y muestra su gloria. Cuando los médicos nos desahucian, cuando los médicos nos dicen cuando a los médicos le dijeron a mis papás ya, simplemente estamos en espera de que Él muera. Vino Dios, me redimió y hoy le servimos a Él con todo el corazón. Amada iglesia, esto es lo que yo quiero compartirte, que hay un Dios que redime. Pero sí se necesita, y no queremos engañar. En verdad que el deseo de esta iglesia no es presentar un evangelio light, un evangelio simple. No, te decimos lo que dice la palabra de Dios. Tú vas a venir a los pies de Cristo. Los problemas no se te van a acabar, los problemas seguirán. La gran diferencia es que Cristo estará contigo en los problemas. Esa es la gran diferencia. Nosotros le hemos experimentado, nosotros le conocemos y ahora nosotros le servimos con todo el corazón al que vive y reina por los siglos de los siglos. Cuando vemos esta historia que se daba en el tiempo de Jueces, como yo decía, y cuando leemos Jueces, que nos dice que no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que bien les parecía. A veces nos aplicamos a nuestra actualidad. Hay mucha gente que hace como bien le place, actúa como bien le parece. Pero hay un Dios de orden, un Dios al cual todos y cada uno de nosotros le vamos a entregar cuentas algún día. Hoy bendecimos a Dios porque Él en algún momento se acercó a nuestra vida. Y eso es lo más maravilloso del amor de Dios, que Él nos amó a nosotros primero. Es lo más hermoso, que Él nos ama a nosotros primero. Y la muestra más grande de ese amor fue cuando Él se entregó en la cruz del Calvario por nosotros. Y por esa sangre que Él derramó, tuvimos redención, tuvimos perdón de los pecados. Hoy, desafortunadamente, tomamos como muletilla muchas cosas. Escuchen esto. Hoy muchas veces tomamos como muletillas expresiones y tenemos que tener mucho cuidado. Hoy frases se han acuñado mucho como la sangre de Cristo para esto, la sangre de Cristo para aquello, y la sangre, y ya nada más lo tomamos como una muletilla, el andar hablando que la sangre de Cristo y que la sangre de esto. Miren, la sangre de Cristo sí tiene poder, amén, pero para perdonar pecados. Amén. Hoy la queremos ocupar hasta para cubre tu coche con la sangre de Cristo para que no tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado para andar, porque a veces ocupamos esas frases nada más. Me cubro con la sangre de Cristo, y no, tengamos mucho cuidado. La sangre de Cristo es para perdonar pecados únicamente. Sí, amén. Y esa sangre derramada en la cruz del Calvario se derramó por mí y se derramó por ti. Este es el Cristo que te presentamos, no un Cristo light, no un Cristo que simplemente vengas, te reúnas y ya, no. Simple y sencillamente un Cristo que nos dice, ¿estás dispuesto a seguirme? ¿Estás dispuesto a ser mi discípulo? Ok, estas son las condiciones. La salvación es gratuita, bendecimos a Dios. Pero ¿cuántos no fueron seguidores de Cristo? Pocos fueron discípulos. Había muchos seguidores, pocos discípulos. Y eso es otra historia, entre si eres algún seguidor o eres un discípulo de Cristo. ¿Eres una orfa o eres una Ruth? Yo quiero ser siempre una Ruth. Quiero ser siempre un discípulo que siempre esté hasta el final, hasta que el Señor diga, Armando, es tu tiempo. Pero estar firme hasta este Dios que nos presenta la Biblia. Este es el Dios que nos presenta la Biblia. Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle que Él sea con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios,
Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido por cada uno de mis hermanos y amigos que nos ven a través, Señor, de las redes sociales, Dios. Esta historia, amado, de Ruth que quedó plasmada ahí, Señor, es una gran enseñanza para nosotros, mi Dios. Pero también es una gran enseñanza para aquel que está en búsqueda de Dios. Porque aquí la Biblia dice que Ruth siguió a Noemí. Tuvo que dejar todo. Tuvo que dejar todo. Ahora, nosotros cuando conocemos a Cristo, aprendemos a que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todas las demás cosas van a venir por añadidura. No se trata de decir, ok, dejo mi trabajo y lo sigo. Si Dios ha hecho un llamado, amén. Pero ahí donde nosotros estamos, ahí donde Dios te ha puesto a trabajar, ahí tú sirves. En la iglesia, recuerdo unas palabras que nos daba el profesor Colín, tu hermano Colín. En la iglesia adoras, en tu trabajo sirves. Ahí donde tú estás, puedes servir al Señor con todo tu corazón. Pero es tiempo de que nosotros entendamos que el caminar en Cristo es de esa manera. Metámonos con Él. Miren, Dios nunca nos va a dejar. Aunque las circunstancias la podamos ver difícil. Y miren, fue lo que pasó en esta historia. Hubo hambre y ¡pum! Se van al mundo, a los campos de Moab. Pero dice la Biblia que después oyó que Jehová había visitado a su pueblo y tuvo que regresar. Dios nunca nos iba a abandonar. Dios siempre va a estar ahí en tu necesidad. Dios siempre va a estar ahí en tu trabajo. Dios siempre va a estar ahí en tu economía. Simplemente búscale a Él y verás cómo las demás cosas te vendrán por añadidura. Él es un Dios de amor y que conoce nuestro corazón. Hoy, en estos tiempos en los cuales muchos de nosotros vemos que se tambaleó nuestra estabilidad, porque había cierta estabilidad en el trabajo, había cierta estabilidad en el estudio, pero esto vino a movernos. Algunos bendecimos a Dios porque aún conservan su trabajo, algunos han descansado sin goce de sueldo. Yo estoy seguro que aquellos a los cuales Dios ha permitido esto, hoy tienen una búsqueda más con Dios, porque Él es el que va a sustentar nuestra vida. Y cuando nosotros menos lo pensamos, Dios envía, oh aleluya, Dios envía, Dios toca el corazón de alguien y te lleva un sustento. Hoy lo viví. Ayer platicaba con mi esposa y le decíamos, mira cómo está la situación, mira esto, mira que tenemos estas necesidades, pero vamos a confiar en Dios. Y orábamos en la noche y le decíamos que el Señor sustente nuestra vida, sustente nuestra economía. Y Dios sabe lo que sucedió hoy en mi hogar. De donde menos lo esperábamos, Dios bendice nuestra vida. Ese es el Dios al que servimos, al que buscamos primeramente su rostro, y Él nos trae y Él nos da las añadiduras. Este es el Dios que te presentamos. En el nombre de Jesús. Amén. Adelante. De gloria en gloria te veo. Cuando más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero
esforzarnos por ser un buen testimonio en casa, en nuestra familia y en nuestro trabajo. En gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuando en alma veo, quebrántame, transfórmame, Gracias te damos, Señor. Gracias. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Rogamos, en verdad, rogamos a Dios, rogamos a su Espíritu Santo, que Él sea el que termine la obra en el corazón. Él es Él, el Espíritu Santo, el que hace la obra en tu corazón. Nosotros tenemos simplemente que decirle: aquí estamos, Dios. Si eres alguien que tienes poco tiempo tal vez viendo un video, a lo mejor es la primera vez que ves estos videos, porque ciertamente ahora la situación nos ha llevado a esto. En verdad no pensábamos vernos de esta manera, pero si han sido tus primeros videos, quiero invitarte a ti que en tus propias palabras, en tu cuarto, abras tu corazón y le digas a Él: Señor, yo no te conozco, oigo que hablan de ti en las predicaciones, oigo que se predica y todo esto, pero no tengo ese conocimiento. En tus propias palabras, que tú le digas a Dios: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi vida, obra en mí, obra en mí. En tus propias palabras, no es algo repetitivo, es algo que te nazca del corazón y que tú le digas al Señor: Señor, aquí está mi vida, habla a mi corazón, habla a mi vida, transfórmame. Si hay algo que no te agrade en mí, ayúdame, Señor. En tus propias palabras, que tú se lo digas a Dios, tú verás cómo Dios empezará a obrar en tu vida. Te amamos a Dios, y eso nos hace amar aún más. En verdad deseamos que Dios bendiga su vida grandemente y que Él sea en medio de nosotros. Bendigo a Dios por esta hermosa tarde y por la vida de mis hermanos que estuvieron hoy con nosotros. Nuestro hermano Ciel, su hijo, también estuvo con nosotros. Y vamos a dar gracias a Dios por este día, por este tiempo, y oramos a Dios y somos despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, le damos las gracias, Señor. Le damos las gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de estar, Señor, con mis hermanos a través de este video, Señor. Bendiga grandemente su vida, bendiga grandemente su corazón, Señor.
Gracias le damos, Señor, porque usted nos da esta oportunidad. Le pedimos mucha sabiduría, Señor. Nosotros somos, vamos a decirlo de esta manera, nuevos en esta forma de compartir tu palabra, Señor. Aún los nervios nos traicionan, Dios, pero queremos hacerlo, Señor. Queremos mejorar, queremos perfeccionarlo, Señor. No para quedar bien, no para que se hable bien, sino para que su nombre sea glorificado. Únicamente este es nuestro deseo, que su nombre sea engrandecido. Le damos muchas gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues, amada iglesia, que Dios les bendiga grandemente, grandemente. Que el Señor sea con ustedes. Estén al pendiente de los avisos que se van a estar dando. Vamos a hacer algunas actividades más esta semana. Entonces estén al pendiente, ya sea en el grupo de WhatsApp o a través de los anuncios que se están dando por esta página, la página Iglesia Cristiana Mahanaim ISEP. Estaremos dando algunos avisos por ahí. Que Dios les bendiga grandemente, les amamos y pues deseamos que se pasen una bonita tarde en su casita. Que Dios les bendiga, reciban un fuerte abrazo.